2.000 kilómetros de vías férreas cortan a través de miles de millones de toneladas de arena inerte en el corazón del desierto de Taklamakan. ¿Cómo lograron los equipos combatir las feroces tormentas de polvo y el calor abrasador para asentar la infraestructura? A primera vista, el entorno hostil parece rechazar cualquier estructura permanente bajo el sol. Pero la planificación técnica transformó este mar de dunas en la red ferroviaria en desierto más larga del mundo. Durante una década completa, 12.000 trabajadores operaron incesantemente, moviendo tierra y colocando durmientes para finalizar la construcción. Se puede notar cómo esta magnitud obligó incluso a los ingenieros estadounidenses a reconocer la determinación técnica china. El proyecto costó al gobierno más de 3.500 millones de dólares. Pero esto es solo el comienzo de los desafíos superados. Hoy, la estructura permanece sólida como uno de los mayores símbolos de la ingeniería moderna. La historia detrás de este logro extraordinario se despliega a continuación. 127.000 millas cuadradas de superficie árida definen la región noroeste de China, abarcando Xinjiang y la cuenca del Tarim. Durante décadas, este vasto territorio aislado por dos cadenas montañosas masivas permaneció como un espacio en blanco en el mapa nacional, dominado por la inmensidad del desierto de Taklamakan. ¿Por qué intentar desarrollar infraestructura en un lugar donde las temperaturas superficiales superan los 160 grados Fahrenheit en verano? El clima es letal y en invierno desciende hasta menos 13 grados Fahrenheit en una zona sin agua ni electricidad. La respuesta ya se oculta bajo ese mar implacable de dunas. Miles de millones de toneladas de energía y minerales sin explotar. Petróleo, carbón y elementos de tierras raras cruciales para el dominio tecnológico global esperan su extracción bajo la arena. Pero esto es solo el comienzo de la dificultad técnica. Bajo los pies de los ingenieros no existe una base sólida, solo arena movediza que impide cualquier cimiento estable tradicional. Para desbloquear estos recursos, China emprendió la construcción de lo que antes se consideraba imposible: el ferrocarril Hotan-Rokiang, de 890 kilómetros de longitud. Esta obra se integra en el bucle del desierto de Taklamakan, una red ferroviaria circular de 2.685 kilómetros que corre a lo largo del borde sur. Se puede notar cómo la vía de acero corta la monotonía del horizonte vacío. Completado en junio de 2022, este proyecto ostenta el título del ferrocarril de desierto más largo del mundo. Se ve cómo el viento altera constantemente la topografía del lugar, empujando las dunas. A primera vista, elegir una ruta parece un cálculo geométrico simple, pero en realidad implica domar un paisaje que nunca deja de moverse antes de instalar un solo puente o riel. Miles de mediciones de viento definieron la ruta sobre un paisaje que nunca deja de moverse. ¿Por qué usar imágenes satelitales y radares de penetración? A simple vista, el terreno parece una extensión uniforme, pero estos datos revelan el movimiento de las dunas y las direcciones predominantes del aire para hallar zonas de suelo estable. Se puede notar cómo los equipos de topografía pasaron meses viviendo en las profundidades del desierto. Perforan cientos de pozos, algunos de decenas de metros de profundidad, para estudiar las capas inferiores bajo la arena. Parece simple trazar el camino, pero en realidad cada marcador se colocó a mano con precisión de nivel centimétrico. Por eso, la línea evita los corredores de viento capaces de barrer trenes enteros, aunque permanece lo suficientemente cerca de los campos de petróleo y carbón de la cuenca del Tarim. Y esto no es el límite. Este fue el primer paso para convertir un espacio blanco en el mapa de China en una curva de acero. El trazado está listo. 140 grados Fahrenheit marcaban los termómetros cuando cientos de agricultores locales fueron convocados para anclar la arena. Antes de que la curva de acero pudiera siquiera trazarse, el terreno inestable requería intervención manual urgente.
A primera vista, la tarea parecía sencilla, pero en realidad de ella dependía el destino de todo el proyecto ferroviario. Agrupaban paja, ramas secas y bambú delgado en gavillas largas para plantarlas directamente en el suelo, formando patrones geométricos. ¿Por qué la disposición debía seguir un diseño diagonal exacto de 45 grados? Colocar las barreras en líneas rectas habría sido mucho más rápido para los equipos de trabajo. Sin embargo, esta inclinación específica rompía el flujo directo del viento, dispersando su fuerza y obligando a la arena a asentarse dentro de cada cuadrícula de 1 metro cuadrado. Se puede notar cómo los hombres presionan cada manojo profundamente en las dunas blandas, cubriéndolo con ramas extra para asegurar su firmeza bajo el calor extremo. Las primeras redes se extendieron rápidamente por el horizonte, creando miles de barreras orgánicas. Pero esto es solo el comienzo. Las filas de vegetación seca alcanzaron hasta las dunas más lejanas. Tras varios meses de labor continua, estos tableros de paja cubrieron cientos de acres, transformando la vista. El desierto se convirtió en un mosaico de tonos marrón dorado y verde, donde el suelo se endureció lo suficiente para soportar camiones pesados sin hundirse. Sobre esta fundación recién estabilizada, la construcción masiva finalmente puede comenzar su avance sin prisa. Cientos de bulldózeres son desplegados simultáneamente para remodelar el terreno tras la estabilización inicial de la superficie de arena. ¿Por qué se realiza un movimiento de tierras tan exhaustivo en un desierto abierto? A simple vista, las dunas parecen inofensivas, pero sus crestas altas y depresiones profundas amenazan la estabilidad de cualquier estructura futura. El objetivo es redistribuir la arena para crear una superficie equilibrada capaz de soportar maquinaria de construcción sin riesgo de colapso. Los topógrafos verifican la elevación y la pendiente para garantizar la uniformidad a lo largo de millas, mientras cada sección se raspa bajo supervisión estricta. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo los sistemas de cintas transportadoras empujan el exceso de arena lejos de la zona de trabajo, mientras los compactadores presionan suavemente la capa superior. A primera vista, la arena aplanada parece lista para la obra, pero en realidad los ingenieros descubrieron que inyectar agua es vital para unir los granos sueltos. Utilizando largos brazos de aspersores y tuberías subterráneas, rocían cantidades controladas de agua subterránea, permitiendo que la humedad penetre varias pulgadas de profundidad para crear una capa cohesiva. Más adelante se complica. La humedad óptima en la arena marca el momento crítico para que los rodillos pesados eliminen las bolsas de aire restantes. El estruendo constante de los tambores de acero resuena a través del desierto, ya que cada pasada convierte la arena blanda en una base firme y uniforme, bloqueando las partículas en su lugar. Para cuando la superficie se seca bajo el sol, se ha endurecido lo suficiente como para soportar el peso de grúas, mezcladoras y camiones de suministro. De este modo, emerge una cimentación sólida construida a partir de nada más que arena y agua. Se ve cómo los camiones volquete vierten cargas masivas de tierra rojiza sobre la arena estabilizada inmediatamente tras la compactación. Los bulldózeres empujan y nivelan el material a través del área para crear una cobertura uniforme sobre el terreno tratado. El proceso solo está cobrando fuerza en esta etapa de refuerzo estructural, porque esta capa añade peso crucial a la arena de abajo, fortaleciendo la superficie significativamente. Esto evita que el material se desplace bajo el calor extremo o la vibración intensa de las obras. Cada sección se esparce y compacta uniformemente, formando una base densa y estable lo suficientemente fuerte para soportar las primeras etapas de construcción. La preparación del suelo queda completa, permitiendo el avance seguro del proyecto. 130 grados Fahrenheit es la diferencia extrema que registran los termómetros entre el día y la noche en esta zona desértica.
Una vez que la base del suelo se estabiliza por completo, los equipos inician la construcción de los pilares del puente, perforando a través de docenas de pies de arena suelta hasta encontrar terreno firme. ¿Por qué la mayor parte del trabajo pesado de perforación se realiza bajo la oscuridad de la noche? El calor diurno resulta demasiado intenso para el correcto fraguado de los materiales y la maquinaria. Es durante la noche cuando el viento se calma y las tormentas de arena disminuyen, permitiendo la precisión necesaria para operar. Los martinetes de pilotes de hormigón armado funcionan incesantemente, utilizando tuberías de revestimiento de acero y lodo de bentonita para evitar el colapso de los orificios perforados hasta alcanzar la grava sólida. Pero esto es solo el comienzo de la cimentación. El hormigón se vierte desde el fondo hacia arriba a través de tubos Tremie especializados para expulsar el aire y prevenir la formación de bolsas vacías en la mezcla. Se puede notar cómo las jaulas de acero se posicionan con precisión milimétrica dentro de las perforaciones profundas antes del fraguado. A primera vista, una desviación mínima en la colocación parece inofensiva, pero en realidad, cualquier desalineación haría que el pilote se incline o pierda su estabilidad estructural crítica. Gracias a estos pilotes de acero y hormigón, la fundación del ferrocarril parece echar raíces profundas en el desierto. Todo se vuelve más complejo a medida que la estructura emerge de la arena. Sobre estos cimientos, 11.000 pilares de puente comienzan a elevarse fila tras fila, creando un vasto bosque de hormigón que atraviesa el paisaje árido. Cada pilar se alza entre 16 y 50 pies de altura, con fustes fundidos mediante moldes de encofrado deslizante para ganar velocidad y consistencia. El acero galvanizado y los aditivos resistentes a la sal refuerzan la mezcla para resistir el clima corrosivo del desierto durante décadas. Se ve cómo las líneas interminables de pilares se estiran hacia el horizonte, mientras el sol se pone detrás de las montañas Kunlun, revelando un esqueleto de acero inquebrantable ante los vientos. Debido a la necesidad de minimizar los efectos del viento y los cambios extremos de temperatura, los ingenieros diseñaron tramos cortos y uniformes entre cada pilar. Grúas sobre orugas pesadas o pórticos de autolanzamiento levantan miles de vigas de caja de hormigón pretensado sobre las cabezas de los pilares para cerrar la estructura. Cada viga supera los 100 pies de longitud y pesa varios cientos de toneladas, llegando al sitio en vagones de ferrocarril de plataforma plana especializados. La cámara se desliza a lo largo de la zona de montaje, donde se izan una por una estas masas colosales. Los ingenieros alinean las vigas con precisión láser, manteniendo las tolerancias dentro de unos pocos milímetros. Transición al siguiente nivel de acabado. Una vez que los tramos quedan asegurados, las cuadrillas vierten las losas del tablero del puente o instalan paneles de hormigón prefabricado para formar una superficie lisa. Cada tramo permite que el viento barra libremente por debajo, llevándose la arena a la deriva para que nunca pueda enterrar la línea férrea bajo dunas movedizas. Más del 65% del ferrocarril Houghton-Roquillon, cerca de 310 millas, corre sobre estos viaductos elevados. Desde arriba, la vía férrea aparece como una cinta de plata cortando un océano de oro, erigiéndose como un monumento vivo al ingenio humano. La estructura resiste uno de los paisajes más duros de la Tierra, lista para las operaciones futuras sin contratiempos. 11 meses de trabajo ininterrumpido fueron necesarios para imponer la ingeniería sobre uno de los paisajes más hostiles de la Tierra. ¿Por qué la instalación comienza con bloques de hormigón masivos en lugar de colocar el metal directamente? La distribución uniforme a lo largo del lecho de la vía sugiere una base estándar a simple vista. Sin embargo, estas traviesas son las encargadas de distribuir el peso colosal de los trenes y mantener los rieles de acero en una posición inamovible, evitando que la vía se doble o desplace bajo cargas pesadas.
se puede notar cómo los trabajadores alinean cada bloque con precisión milimétrica antes de que el bastidor de elevación descienda suavemente. Parece simple depositar el acero sobre el hormigón, pero en realidad, cada riel se extiende por más de 260 pies y exige grúas especializadas para su manejo preciso. Los equipos ajustan cada junta y brecha, calculando la expansión térmica bajo el calor extremo del desierto, apretando clips de sujeción que bloquean el metal a la base de manera definitiva. Pero esto es solo el comienzo. La línea entera ingresó en una fase de pruebas exhaustiva inmediatamente después de completar el último tramo del puente. Trenes de ingeniería recorrieron la ruta arriba y abajo para medir el asentamiento del terreno, la vibración y la oscilación inducida por el viento. Se ve cómo los puentes resisten las pruebas de carga con composiciones que pesan miles de toneladas sin ceder. Los instrumentos registraron desviaciones de elevación de apenas unos pocos milímetros, incluso tras cientos de recorridos de validación, porque el diseño elevado permite un flujo de aire natural debajo de los viaductos. No se registró acumulación de arena en los rieles. Por eso todos los datos operativos fluyeron al centro de control mediante sensores de Internet de las Cosas y cámaras alimentadas por energía solar. Más adelante, se complica. El monitoreo abarcó cada sección en tiempo real durante 6 meses de análisis riguroso antes de la apertura. El ferrocarril Hotan-Rokyong se inauguró oficialmente en junio de 2022, cerrando el bucle de 1.685 millas que rodea el lago Tak. La infraestructura opera ahora de manera estable. 122 grados Fahrenheit alcanzan los termómetros en los días más tórridos sobre las inmensas dunas del desierto. Bajo estas condiciones de calor extremo, China construyó una carretera que corta directamente a través del núcleo de la vasta extensión de arena de Taklamakan, complementando la línea ferroviaria que rodea el perímetro. ¿Por qué los ingenieros decidieron desafiar tormentas de arena violentas y terrenos movedizos para tender asfalto en un lugar tan hostil? A simple vista, el proyecto parece una lucha inútil y costosa contra la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, esta infraestructura era indispensable para unir las ciudades oasis de Luntai y Minfeng, extendiéndose por más de 300 kilómetros de travesía árida. A primera vista, la carretera del desierto de Tarim parece una simple cinta negra depositada sobre la arena, pero en realidad se sustenta sobre una base de alta ingeniería. Se puede notar cómo las capas ocultas de grava, esteras de paja y geotextiles forman una barrera sólida diseñada específicamente para impedir que las dunas a la deriva entierren el camino. 1.750 millones de yuanes, equivalentes a unos 260 millones de dólares estadounidenses, fue el costo de esta ambiciosa obra finalizada el 4 de octubre de 1995. Los trabajos comenzaron en 1993 y se prolongaron durante poco más de 2 años bajo un sol implacable. Pero esto es solo el comienzo de la transformación del paisaje, porque esta región recibe más de 2.700 horas de luz solar directa cada año, clasificándose entre las zonas con mayor radiación solar del mundo. Los ingenieros aprovecharon este recurso instalando un sistema masivo de paneles solares en lugar de permitir que el sol simplemente calcine la arena. Se ve cómo las estructuras fotovoltaicas brillan intensamente, generando energía renovable para alimentar tanto la autopista como el ferrocarril circundante. 86 estaciones de bombeo alimentadas por energía solar se alinean a lo largo de los 436 kilómetros de la ruta extendida. Más adelante, se complica el sistema técnico. Por eso, cada estación utiliza la electricidad generada para bombear agua subterránea desde profundidades de más de 100 metros. El líquido viaja por una red de tuberías subterráneas y se distribuye mediante tecnología de riego por goteo a más de 200.000 árboles plantados en los márgenes.
se puede notar el corredor verde que protege el asfalto de la erosión, sobreviviendo en una región con precipitaciones casi nulas. Esto convierte a la vía en la primera autopista del desierto libre de carbono del mundo. Y esto no es el límite de su impacto. Sin embargo, la carretera no solo conecta granjas solares y puestos de investigación, sino que abre paso al ecoturismo en lo que antes era uno de los paisajes más inhóspitos del planeta. El lugar, conocido antiguamente como el Mar de la Muerte, opera ahora como un laboratorio ecológico accesible para viajeros. Los turistas pagan entre 40 y 120 dólares estadounidenses por recorridos en camello, que duran de 2 a 5 horas, dependiendo de la ruta. Cruzan dunas ondulantes que se asemejan a olas del océano y descansan en áreas designadas entre bosques artificiales y embalses de agua. Se ve cómo el turismo comunitario crece en la zona, integrando la herencia cultural uigur y mongola con la experiencia científica. La tecnología de restauración ecológica permite así que la actividad humana prospere en armonía con el entorno natural del desierto. Miles de kilómetros de desierto ardiente ceden paso ante la llegada imparable del ferrocarril. ¿Es realmente posible que el ser humano viva en total armonía con una naturaleza tan extrema? El entorno de dunas infinitas sugiere un rechazo inmediato a cualquier estructura permanente, enterrando todo bajo el polvo. Pero la ingeniería china ha descubierto la forma de integrar las vías en este paisaje hostil. La construcción desafía la lógica aparente del terreno. Se puede notar cómo los puentes de hormigón se alzan sobre la arena abrasadora, conectando dos orillas de lo imposible. A primera vista, parece una lucha desesperada contra los elementos, pero en realidad es una demostración de equilibrio técnico calculado y resistencia. El acero y el deseo transforman la aridez en un símbolo tangible de voluntad e inteligencia humana. Y esto no es el límite de la capacidad de adaptación. Las obras continúan reescribiendo los límites físicos de este mundo paso a paso, donde cada avance tecnológico queda registrado en la historia de quienes lo construyen. La tecnología avanza silenciosamente hacia nuevos horizontes,